Es para mí un verdadero honor, un privilegio poder platicar con Gonzalo Monroy. Él es director de la consultora petrolera GMS. Querido Gonzalo, te mando un abrazo. Gracias por enriquecer este espacio. ¿Cómo estás? Luis, muy buenos días. Oye, Gonzalo, ¿qué opinión te merecen estos temas que se están empezando a dar, las controversias que están pues poniéndose ahí sobre la mesa y cómo pues vendrán las reacciones desde el gobierno? Una cosa es el discurso, pero otra ya pues las acciones que estamos viendo concretamente en barandilla, en los tribunales. Pues mira, Luis, hasta ahorita no hay prácticamente ninguna sorpresa. Todo esto es justamente resultado de un desaseo justamente de la ley. Esto es idéntico o muy similar a lo que se aprobó, por ejemplo, en la reforma judicial para extender de forma ilegal el mandato del ministro presidente. Algo muy similar está pasando acá, donde se están violando justamente la ley, sobre todo, ahí déjame ser particularmente directo, el artículo 28 constitucional de libre competencia. Cuando, por ejemplo, el presidente, ahorita en la nota introductoria, el presidente hablaba de favorecer a Pemex y a CFE, hay que decirle a la gente, eso es ilegal hacerlo. Aquí Pemex y CFE son simplemente participantes de otros mercados. Eso es lo que es la ley. Eso es realmente el corazón de la reforma energética de 2013. Lo que hoy se trata de hacer, y de una manera hay que decirlo también muy tramposa, trata de hacer la administración del presidente López Obrador, es no ir por una reforma constitucional, porque no tiene los números, especialmente en el Senado, para poder aprobarla. Por ende, se van por la segunda mejor opción, que es reformar unas cuantas leyes, en este caso la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos. Obviamente estas entran en contradicción con el marco constitucional, en ese caso justamente no pueden poder aprobar eso y traen este inicio de origen. Así que en ese caso las suspensiones provisionales, después definitivas y eventualmente amparos, que en el caso eléctrico ya se han dado, en el caso de hidrocarburos todavía no, pues simplemente son resultados naturales de esas contradicciones. El movimiento, en ese caso, el movimiento más importante es justamente ese movimiento que hizo la Secretaría de Energía apenas el día de ayer para pedirle a la Corte que mejor no lo atraiga de forma directa. ¿Cuál es el resultado? Muy probablemente, con todo este pésimo maneje que hemos visto, es un cálculo político de las cosas. Es mejor dejar de que esto se alargue hasta después de las elecciones. Si la Corte hubiera decidido justamente atraerlo, muy posiblemente antes de la elección de junio, hubiéramos tenido un gran revés en materia energética para el presidente López Obrador. Ahora, estas visiones son muy importantes porque cuando hablamos del asunto político y del discurso de es que son malos las competencias porque le están dando la torre a la CFE, porque le están dando la torre a Pemex, porque no están dejando crecer al Estado, estamos olvidando pues el asunto más importante aquí, que es el consumidor, que es el ciudadano, que es el asunto de que puedas tener mejores opciones para tener energía, para tener combustible, para tener un desarrollo en tu vida. Como a veces son temas tan técnicos, querido Gonzalo, como que no entendemos en el grueso de la población, pues qué tanto me afecta a mí que esto truene o no truene, ¿no? Es muy correcto, Luis. Y fíjate, esta pregunta que pones, la voy a responder en dos enfoques diferentes, pero que a la vez se complementan. El primero, no hay ninguna, déjame ser extremadamente claro, no hay ninguna razón para sostener a Pemex ni a CFE. Especialmente en el caso de Pemex, cuando nos damos cuenta que le ponemos más de 600,000 millones de pesos al año y la compañía nos regresa únicamente pérdidas. No nos está aportando ningún beneficio, ninguna ganancia como consumidores. El presidente López Obrador, a pesar de lo que crea, no nos va a garantizar que Pemex, siendo el monopolio, nos pueda dar precios baratos, y peor, que sean precios baratos donde Pemex haga dinero o sea rentable. Todas estas reformas, déjame ser también muy claro en eso, Luis, no están haciendo ni que Pemex ni que CFE sean más competitivas o que sean más eficientes o que las vuelvan más productivas. Lo único que se trata es de eliminar a sus competidores. Ese es el corazón de las reformas del presidente López Obrador en materia energética. Por un segundo lado, y lo pones muy bien, hay que recordar, por ejemplo, que las mayores quejas de Profeco con respecto, por ejemplo, a gasolinas, son de la marca Pemex, que no dan su litro de litro, entre otras irregularidades.
En el caso, por ejemplo, eléctrico, nos damos cuenta que una de las mayores empresas con quejas ante la propia Profeco, que en este caso es el reclamo de los consumidores, tiene que ver con CFE, puede ser desde las variaciones de voltajes que nos queman una televisión o un refrigerador, a esas grandes variaciones que dejan incluso a los industriales por horas, incluso hasta días, sin materia eléctrica para poder operar. Así que en ese sentido, en lugar de que garantizáramos y tuviéramos en mente a los mexicanos, a los consumidores, pues simplemente estamos haciendo una expansión totalmente simbólica, pero muy mal hecha, de lo que son las empresas del Estado. Gonzalo, este tema ideológico de las empresas del Estado, del petróleo es de nosotros, de la luz es de nosotros, o sea, es más ideológico que real, o sea, al final de cuentas, pues el petróleo se vende, o sea, para eso es, y lo importas, y hay un mercado ahí, es mucho más complejo, pero bueno, pues aquí más bien nos vamos con un cuento, inclusive hasta histórico. Yo me atrevería a preguntarte, ¿qué países tienen algo parecido a esto? O sea, un monopolio como lo que quiere hacer otra vez el presidente, o sea, un monopolio en donde nada más sea Pemex, en donde nada más sea CFE, y cómo acaban las cosas en algún momento, pues no sé, pienso en Venezuela, que hablaba, sí, claro, el petróleo es de nosotros, lo vamos a hacer más barato, y la gasolina va a ser muy barata, y bueno, pues vemos ahora la circunstancia en la que están. ¿Qué ejemplos nos podrías poner? Fíjate, voy a darte dos. Principalmente ahorita uno que ya lo mostrabas. Hay que recordar, por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo, incluso más grandes que Arabia Saudita o que Rusia. Y sin embargo, tiene una producción mínima, mucho menor a la mexicana, y al día de hoy importan prácticamente el 97% de toda su gasolina. Incluso hacen tráfico ilegal con Irán para mandar justamente una parte de petróleo y recibir de allá de las refinerías iraníes justamente la gasolina y el diésel. Y sin diésel prácticamente no tienes industria. De ese tamaño es la contradicción de esta famosa soberanía o del argumento de la soberanía. El segundo caso, por desgracia, entremos al corazón, yo creo que aquí es la parte más importante, tomamos el ejemplo totalmente contrario y hablemos de Corea del Sur. Corea del Sur como tal no tiene las materias primas, muy bien lo mencionabas, le importan prácticamente todo, el petróleo, importan sus refinados también, importan también sus necesidades de gas natural para la generación eléctrica. Obviamente ellos se vuelven unos maquiladores de todo esto, pero no lo hacen a manera de pérdida. De hecho, justamente Corea del Sur tiene una ley donde prohíbe justamente que operen las compañías a pérdidas de forma intencional. Esto para proteger obviamente el bolsillo de los consumidores, proteger la propia salud de las empresas privadas, eso es muy importante, y a su vez también sobre todo proteger una estabilidad de seguridad energética. No entendido por quién es el que produce las cosas, sino entendido en términos de que haya siempre energía, llámese hidrocarburos, llámese electricidad, en todo momento de forma segura, continua y a precios competitivos. Es un enfoque totalmente más hacia la parte del consumidor, que siempre tenga la energía cuando se necesite, en términos de quién es el que le está suministrando las cosas. Gonzalo Monroy, gracias por enriquecer este espacio y estamos al habla si nos permites. Por supuesto que sí, Luis, te mando un gran abrazo a ti y a tu pública. Va de vuelta, es Gonzalo Monroy, director de la consultora petrolera GMEC.